Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Me presento, soy el pastor de Casa Oración, Elías, de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por compartir un tiempo de su vida para escuchar palabra de Dios. Le invito, cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias porque podemos apartar un tiempo para escuchar tu palabra, Padre amado, tu palabra que va a ser de bendición a nuestras vidas. Te damos gracias porque podemos estar conectados a través de las redes sociales y congregados a través de tu Santo Espíritu. Padre, yo te pido que tú me permitas hablar con denuedo tu palabra mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigios, milagros y sanidades en la vida de cada uno de mis hermanos y los que van a escuchar este mensaje. Te doy gracias, gloria y honra. También te pido, Padre Celestial, que tomes dominio y control en el nombre de Jesús. De este momento, Padre amado, todo espíritu inmundo se sujeta en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de 2 Samuel, capítulo 12. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello
palabra del Señor entonces en el libro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y que con sus hijos juntamente comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá, y si fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. La palabra del Señor nos cuenta lo malo que había hecho el siervo David, el ungido del Señor en su momento. La Biblia nos cuenta que en su momento David se había quedado en el reino, en su territorio, en su casa, en un momento donde los reyes salían a la guerra. Y dice que él, paseándose una tarde por su palacio, ve a una mujer que se estaba bañando, Betsabé, y la manda a llamar, y lamentablemente peca con esta mujer. Y dice que más adelante él hace todo, idea un plan para conspirar contra el esposo de esta mujer, para poder quedarse con esa mujer, para tomarla como esposa. Y cuenta la palabra del Señor que acabamos de leer, que va el profeta Natán a David, al rey. Dice que en el versículo 1 dice: Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. La palabra del Señor nos cuenta que el profeta va y le cuenta una parábola. Eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros nos vamos a la iglesia o estamos con gente de Dios, y si nosotros hacemos mal, lamentablemente como David, el Señor nos habla por parábolas. Y dice que le cuenta la historia, este profeta Natán le cuenta al rey David, y dice que el furor de David se enciende. Dice entonces, en el versículo 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Dice que una vez que le cuenta la parábola, se enciende el furor de David. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando vamos a la iglesia y estamos o vemos a personas que están en pecado, lamentablemente, y se dan el privilegio, quieren acusar a los demás cuando ellos están cometiendo un error. Eso es lo que el Señor nos quiere explicar hoy, nos quiere mostrar lo que hizo primeramente el profeta Natán, que se fue a hablarle al rey David, no cualquier persona, al ungido de Dios. Tal vez tú eres un joven, una joven, eres un esposo, una esposa, y tienes que corregir a las personas que están, que son más, los que están a tu cargo, los que están encima tuyo, mejor dicho, tu pastor, alguien no encargado tuyo, alguien de tu familia que está haciendo algo mal. Y dice que el profeta Natán fue con una parábola de parte de palabra del Señor. Y eso es lo que pasa muchas veces, que el Señor en su palabra nos dice que si el Señor nos manda a hablarle a alguien que está haciendo algo mal y nosotros lo hacemos, y esa persona se arrepiente, gloria a Dios. Pero si nosotros no le avisamos, no le decimos lo malo que está haciendo, y esa persona sigue y empeora y va por mal camino, el Señor nos va a demandar a nosotros. Y dice que el profeta Natán fue obediente, no interesando quién fuera el que estaba delante, sino que él fue obediente a la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces hoy en día.
Todos queremos hablar con el profeta, todos queremos que el profeta no hable, pero lamentablemente hoy en día no hay profetas, hay herejes, estamos en los últimos tiempos y hay falsos profetas que te dicen lo bueno, no te corrigen como lo hizo Natán en su momento. Natán fue y le dijo lo malo que estaba haciendo a David, le contó una historia de parte del Señor, así como cuando vamos, repito, vamos a la iglesia, el Señor nos da una porción de la palabra como ahora nos está mostrando, y lo usa para enseñarnos, porque la palabra del Señor dice que es buena para enseñar, redarguir y para corregir al hombre a fin de que llegue a la perfección hasta que venga Cristo. Dice que el profeta Natán lo corrige a David. Lo mismo como nos cuenta la palabra del Señor que lo hizo Juan el Bautista a un rey, al rey Herodes. Dice que le corrige y le dice que él había agarrado a la mujer de su hermano y por esta causa lo llevaron preso. Por eso el Señor nos muestra la actitud del profeta, que nosotros también somos profetas porque tenemos palabra de Dios. Si vemos a alguien que está haciendo algo mal o está encaminándose a hacer algo mal, tenemos que corregirlo, exhortarlo con amor. No tenemos que tener temor porque si Dios nos manda, Él nos va a respaldar. Así sea nuestro pastor, sea nuestro padre, sea nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. No interesa quién sea, sino si vamos de parte de Dios, si Dios nos mandó, Él nos respalda. Nos cuenta la palabra del Señor que David en la historia había hecho lo malo, pecó con esta mujer, dice que él tenía que ir a la guerra y no fue, se quedó en su casa, en su aposento. Eso es lo que pasa en lo espiritual, por ahí tú tienes que orar y de a poco dejaste de orar, porque la oración es una guerra, una batalla que se libra todos los días, todo el tiempo, porque cuando nosotros oramos se libra una batalla en los cielos, en los aires, que es para que no llegue nuestra oración o para que no podamos estar en conexión con el Padre. Y dice que David no fue a la guerra, es lo que pasó con este ungido. Tal vez de a poco dejó de orar, no lo sé, empezó a dejar de servir, empezó a dejar de hacer actividad en la iglesia, en tu trabajo, en tu familia, y empezó a menguar, si se puede decir. Y dice que entró el tentador, vio a una mujer que se estaba bañando y la mandó a llamar. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros dejamos de orar, dejamos la comunión con el Señor. El Señor Jesús nos enseña en la palabra y dice que nos dice que oremos y velemos en todo tiempo, porque nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y si nosotros dejamos de orar, lamentablemente entra la carne, entra el tentador y lamentablemente caemos. Pero dice que David pecó y fue corregido por el Señor. Dios le tuvo misericordia y le mandó a este profeta. En el versículo 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dice la palabra del Señor que el profeta le exhorta y le dice que él lo puso como rey, que Dios lo libró en su proceso, porque en su proceso David fue perseguido por el rey, el anterior ungido, el siervo de Dios, que no quería que David ocupe su lugar. Y Dios lo guardó, lo libró de muchas batallas, muchas situaciones, límites. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, cuando el Señor nos guarda, nos protege en nuestro proceso, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestro camino a la escuela, en nuestra familia, y nosotros nos confiamos, porque dice que David, una vez establecido como rey, él pecó. Una vez que el Señor lo exaltó, él se confió, dejó de orar, dejó de buscar la presencia del Señor, se confió, mandó a su general Joab a la guerra, y este mismo general es el que conspiró contra el siervo de Urías el Eteo. Dice que David en su momento, cuando él ya pecó, que no quería que salga a la luz, dice que la mujer estaba encinta, estaba embarazada, que es lo que pasa lamentablemente cuando nosotros pecamos. Eso va a salir a la luz tarde o temprano, porque no hay nada oculto que hagamos que no vaya a ser manifiesto. Dice que David quería tapar su pecado, mandándolo al hombre que tenga relaciones con su esposa para hacerse cargo, y como no podía, lo mandó a matar. Y dice que este siervo Joab fue cómplice, y tal vez tú estás viendo personas, o tal vez quieren que tú seas cómplice de algo, y tú no tienes que ser partícipe, tienes que ser como el profeta Natán, tienes que corregirlo con la palabra del Señor, con amor, paciencia, misericordia, hablarle bien y más con respeto si es un siervo de Dios, pero exhortarle de parte de Dios, hablar la palabra de Dios para que no caiga en pecado, y si cayó en pecado, hablarle para que vuelva, que se arrepienta.
Dice que el Señor lo libró en su proceso. Dice que David no tenía nada en su momento. Tal vez hay personas que no tenían nada. Tal vez tú mismo pecaste cuando no tenías nada. Estabas aferrado al Señor. El Señor te libró de muchas cosas. Y hoy establecido te olvidaste del Señor. El Señor hoy nos habla de eso. De que un hombre conforme al corazón. Dice que David era el único hombre que tenía el corazón conforme al del Señor. Era el ungido del Señor. Dice que él tenía el Espíritu Santo todo el tiempo. Y una vez que él pecó, cuando el profeta lo reprende, en el Salmo 51 él escribe y le pide al Señor, le pide misericordia, le pide perdón y le dice que por favor su Santo Espíritu nos aparte, porque eso pasa muchas veces cuando nosotros cometemos algo malo y no nos reivindicamos, no pedimos perdón, el Espíritu Santo se contrista y se va, y lamentablemente nos apartamos del Señor, y cuando nos damos cuenta estamos muy lejos para volver. Por eso el Señor hoy nos habla. Si tal vez tú pecaste, o si tú estás viendo que alguien pecó, repréndelo, exhórtalo como profeta al Señor, porque tú eres profeta al Señor si tienes palabra de Dios. Si el Señor te mandó a hacer eso, habla, no tengas temor, no importa quién sea, no tengas temor, porque Dios está contigo. Seguimos leyendo en el versículo 9, dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dice que el profeta lo reprende y le dice que no tuvo temor del Señor. Es lo que pasa con esas personas que pecan y piensan que no va a salir a la luz, y como no salió a la luz, siguen haciendo lo malo. Como todos le permiten, no hay profeta de Dios que haga la función del profeta es llevar el mensaje del Señor, el juicio, si podemos decirlo, la corrección. Dice que lo mandó a matar, siguió pecando, hizo lo malo. Eso es lo que el Señor nos dice también en uno de los 10 mandamientos. Nos dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo, y los bienes, ni su casa, ni nada que tenga. Y eso es lo que hizo David. Hizo algo malo delante del Señor y él lo sabía. El Señor Jesús nos dice en el Nuevo Testamento que cualquiera que tiene un pensamiento malo hacia la mujer de su prójimo, o sea, la codicia, tiene lascivia, que ya está pecando, ya está adulterando, ya está fornicando. ¿Por qué? Porque no necesariamente tenemos que llegar al hecho. Si en tu mente estás haciendo eso, estás codiciando algo, algún bien, algún puesto de trabajo, algún trabajo de algún amigo, algún puesto en tu familia, tal vez estás haciendo algo malo, estás obrando a mal a alguien, estás hablando mal de alguien, porque no necesariamente tienes que matarlo tampoco, porque el Señor Jesucristo nos dice eso también, que cualquiera que habla mal de su hermano o aborrece a su hermano ya es un homicida. Y David dice que lo mandó a matar, lo mandó a la guerra con Joab, su mano derecha, fue cómplice también. Por eso te digo, si tú estás viendo que alguien está siendo cómplice de eso, háblale de parte del Señor, o tal vez quieren que tú seas cómplice o fuiste cómplice, pide perdón al Señor. El Señor eso nos quiere explicar hoy, nos quiere enseñar eso, que seamos como el profeta Natán. Y si tal vez tú pecaste como David o cometiste un error, que pidas perdón porque el Señor es grande en misericordia y te va a perdonar. Tenemos que ser conscientes que estamos en los últimos tiempos y el amor de muchos lamentablemente se va a apagar, y es lo que pasó con David. Él se confió estando posicionado, estando ya en su puesto de trabajo, si se puede decir, teniendo su familia, una vez casado, teniendo un buen puesto en su familia, en el entorno, si se puede decir. Él se confió y dejó de orar, dejó de buscar la presencia del Señor y pecó, lamentablemente hizo lo malo, uno de los mandamientos que el Señor prohíbe, y él lo sabía y quiso tapar su error. Seguimos leyendo en el versículo 13, dice: entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Es lo bueno que a pesar de todo lo malo que hizo David, porque fue hombre como todos nosotros, somos hombres y no podemos equivocar. No con esto quiero decir que vayas y hagas lo malo y porque el Señor te va... No, que seas consciente de lo que haces. Siempre pregunte todo al Señor, que el Señor te va a decir lo bueno y lo malo que vas a hacer. Dice que David reconoció su pecado, reconoció al profeta, a quien fue a hablarle. Tal vez tú vas y le hablas a alguien, el Señor va a obrar, depende de la persona, si está dispuesta a pedir perdón al Señor, a reivindicarse, y tú tienes que orar por esa persona, porque el Señor dice que Natán le dice:
También Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Nosotros tenemos que orar por esa persona. Si esa persona se arrepiente, viene alguien y te dice, pequé, hice esto, hice lo otro. Sí, gloria a Dios, se arrepintió de corazón, porque el Señor conoce los pensamientos y la intención del corazón, dice. Porque puede ser de la boca para afuera, pero si la persona se arrepiente realmente, nosotros tenemos que orar por esa persona, para que el Señor tenga misericordia, no lo deseche y que pueda volver a los caminos del Señor. Porque vuelvo a repetirte, en el Salmo 51 David escribe y dice, le pide perdón a Dios y le dice que por favor su Santo Espíritu no se aparte de él. Y eso es lo que pasa, si tú pecas y no te arrepientes, sigues haciendo lo malo, el Señor, el Espíritu Santo se va a contristar y se va a ir de ti. Pero si tú te das cuenta, el Señor te habla en su debido momento, así como lo hizo Natán. Le mandó al Señor, al profeta Natán, a la voz de Dios. Él se arrepintió, dice que Dios tiene misericordia y le dice que no va a morir, que lo redimió, que le perdonó el pecado. Por eso Jesucristo vino a redimirnos nosotros a través de la muerte y resurrección en la cruz, a través de su sangre nosotros somos perdonados, porque en el mundo, para el mundo ya estábamos perdidos. Nosotros éramos lo vil y menospreciado, no éramos dignos del Señor, no, ni siquiera éramos del pueblo de Israel. Pero por gracia y misericordia del Señor Jesucristo, Él nos vino a reconciliar con el Padre. Él vino a hacer el trabajo del profeta, Él vino a ser nuestro sumo sacerdote, porque Él vino a hacer un sacrificio, el último sacrificio. Por eso te digo, si tú pecaste, cuenta la palabra del Señor, si tú sigues leyendo, dice que David hizo un ayuno después, que no le sirvió porque Dios ya había dicho algo y no se volvió atrás. Tal vez tú estás orando, estás ayunando, no lo sé. El Señor no quiere sacrificio, sino quiere obediencia. Si tú pecaste, hiciste algo mal o estás haciendo algo malo, no, de nada te vale orar 10 horas, ayunar varios días. No, tienes que ser obediente. El Señor tiene que reconocer tu pecado, reconocer tu error, pedir perdón al Señor primeramente. Y si hablaste mal de alguien, hiciste algo malo en contra de la persona, tal vez estabas conspirando contra alguien en el puesto de trabajo, en tu familia, o tal vez eres amigo de un matrimonio y estás esperando que se separen, está todo mal esa situación para poder llegar a esa persona a querer establecer algo. No, tienes que orar para que Dios restaure ese matrimonio, para que Dios ayude a esa persona, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela, en tu familia misma. Tienes que orar que el Señor ya tiene tu bendición. El Señor tiene muchas cosas lindas para ti y para los demás, pero tú tienes que ser de bendición, no conspirar contra nadie como lo hizo David en su momento. Pero él reconoció su pecado, pidió perdón al Señor. Y tal vez tú sí te separaste o estás en problemas por causa de tu pecado. Sí, pide perdón al Señor, reconoce de verdad, pide perdón, arrepiéntete, que el Señor es grande en misericordia y te va a perdonar. Y una vez que tú pediste perdón, el Señor te va a ayudar, todo obra para bien, para que nosotros podamos reconocer que sin Dios nada podemos hacer, porque David dice que no fue a la guerra, y eso es lo que nos representa en la oración, apartarnos del Señor de a poco. Tal vez él no se dio cuenta, como el siervo, el rey Ezequías, también dice la palabra del Señor que Dios manda a Isaías, le dice que ordene su casa porque iba a morir. ¿Qué te quiero decir con esto? Dice que el rey Ezequías hizo lo bueno delante del Señor, pero tal vez descuidó su casa, su trabajo, su matrimonio, no lo sé. Y el Señor le habló y le dijo que ordene su casa porque iba a morir, porque iba a perderlo. Y dice que él reconoció, pide perdón al Señor, el rey Ezequías, y el profeta no terminó de salir de la casa, que vuelve y le dice que el Señor lo perdonaba y le extendía los años. Y eso es lo que pasa una vez que viene el profeta, viene el siervo de Dios. Yo como profeta al Señor te digo, arrepiéntete, pide perdón al Señor, reconoce tu pecado, y el Señor es grande en misericordia y te va a perdonar, no importa lo que tú hagas, porque dice que el Señor, una vez que nos perdona, agarra todo eso y lo tira a lo profundo del mar, hace todo nuevo. El Padre lo perdona al hijo pródigo también. Dice que él quería ser un jornalero nomás, pero no. Dice que el Padre le da el anillo, lo viste con vestidura de hijo y hace fiesta. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, volvemos al Señor. Hay fiesta en los cielos. Yo le quiero dar las gracias por compartir este tiempo, y si alguno tiene algún pedido de oración, se lo puede estar escribiendo. Mientras tanto, oramos al Señor. Cosas sin valor.
invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo puede estar escribiendo. Mientras tanto, oramos al Señor. Invito, cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, porque hoy nos hablaste, Padre Celestial. Tal vez vemos a personas que están haciendo lo malo, tenemos temor de ir a hablarle porque son nuestros pastores o alguien más importante que nosotros, pero sabemos que tú estás con nosotros, Padre amado, y si tú nos mandas, tú nos vas a respaldar, Padre Celestial. Hoy aprendimos del profeta Natán que no le importó que sea el ungido del Señor, que sea tu ungido, sino que Él fue obediente a tu palabra, Padre amado. Y si nosotros vemos eso, vamos a poner por obra tu palabra y vamos a ir a hablarle para que no se pierdan esas personas. Tal vez pecamos como lo hizo David también, pero él reconoció su pecado, Padre Celestial, y hoy también reconocemos nuestro pecado, nuestra falta delante de tu presencia, y te pedimos perdón si hablamos mal de alguien, si conspiramos contra alguien por el puesto de trabajo, en la familia o contra algún matrimonio, Padre Celestial. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos que tú obres a nuestro favor, que nos perdones, que tu misericordia se extienda hacia nuestra vida, que tu Santo Espíritu no se vaya de nosotros, Padre amado, porque sin ti nada podemos hacer. Yo le invito a mis hermanos, si alguno se quiere reconciliar con el Señor, que esté repitiendo esta oración. Padre Celestial, reconozco que pequé contra ti y contra el cielo. Te pido perdón por lo que haya hecho, te pido perdón de corazón, Señor. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido, me anotes en el libro de la vida y hagas todas las cosas nuevas, me ayudes a cambiar, que tu Santo Espíritu me guíe hacia la perfección, que pueda ser una nueva criatura y de bendición para los demás. Quiero darle las gracias por repetir esta oración, y sé que hay fiesta en los cielos, porque la palabra del Señor nos dice que hay fiesta en los cielos, el Padre está gozoso. Gracias, Señor, por este momento, gracias por tanto amor y por tanta misericordia, gracias por tu palabra que es de bendición a nuestra vida. Gracias, Padre amado, gracias, todo esto en el nombre de Jesús, amén. Dice la hermana Patricia Rivarola que pide oración por su hija. Amén, hermana, estamos orando por tu hija y por ti, por tu familia, para que sea restauración del Señor y pueda dar testimonio de un Dios grande y poderoso que hace todas las cosas nuevas. Yo quiero darles las gracias por compartir un tiempo para escuchar palabra del Señor. Espero podamos ponerla por obra y que sea de bendición para cada uno de los que escucharon este mensaje y los que van a escuchar. Que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.